Hola, les saludo con cariño. Y hoy he tenido esta oportunidad de compartir con ustedes un tema que personalmente me ha impactado mucho, me ha dicho mucho cuando me he dado la oportunidad de escucharlo, y es el miedo. Y creo que también es para mí un buen tema para iniciar porque debo confesar que en este momento tengo mucho miedo. Tengo, a veces yo le digo que es nervios o algo de susto, y lo sé reconocer porque me tiembla la voz o las manos están sudorosas o empiezo a tener tensión en la espalda y el estómago empieza como a sentirse extraño. Y entonces sí, creo que para muchos son sensaciones familiares cuando nos sentimos así como con algo de nervios, que a veces no decimos no tengo miedo, sino que, ay, no, es que tengo muchos nervios. Y, y quise iniciar por ahí porque para mí ha sido importante ver que todos tenemos miedo. Y todos tenemos miedo cuando enfrentamos alguna situación nueva, por ejemplo, o cuando cambiamos de trabajos, cuando iniciamos una nueva relación, cuando nos mudamos de casa, cuando perdemos el trabajo, cuando enfermamos, o cuando en infinidad de situaciones vemos que podemos tener miedo. Y sobre todo cuando hay cambios, ¿no? Es muy común que tenemos miedo al cambio. Y recuerdo que en una ocasión que pude hacer un viaje y estaba cambiando de ciudades, estaba de viaje de mochilera y cambiaba de una ciudad a otra, y recuerdo muy muy vívidamente la sensación de que cuando llegaba a una nueva ciudad y todo desconocido, pues tenía mucho miedo, ¿no? Y si me pierdo, y si me roban, y si eh, me va a pasar algo, y si todo, y si, ¿no? Entonces eran muchos miedos, y claro, era miedo a algo nuevo, miedo a la incertidumbre, lo que me producía, al cambio. Entonces es muy común que cuando nos hemos acomodado y algo se mueve, nos dé miedo. También es muy común, y creo que más que común, es muy humano, y el miedo a la muerte. Y si uno es un más joven, pues no es tan fácil de decir, sí, yo tengo miedo a la muerte, ¿no? Porque eso uno no lo ve tan real, ni tan cercano, ni menos a mí me va a pasar, ¿no? Aunque tal vez por lo menos yo lo experimenté, que con la pandemia sí puede ser ya más real, ¿no? Pero esos son miedos que se van, que podemos ir viendo, que, que salen más con la edad o con otros factores. Y todos tenemos miedos dependiendo de nuestra edad, entonces, o del color de piel. Hay personas que por su color de piel pueden tener miedo a salir a la calle y a ser agredidos o agredidas. O por identidad de género también, ¿no? Hay miedo de hablar de sus identidades o de expresarlas. Entonces vemos que hay muchísimos abanicos de sensaciones que nos producen miedo. Y lo que podemos sentir con estas sensaciones es que no se sienten nada agradable, ¿verdad? Que nos causan dolor, que uno no se siente bonito estar así. Entonces reconocemos que son sufrimiento, que el miedo es una emoción que nos da mucho dolor, y cuando la vemos, la reconocemos, vemos que estamos sufriendo, y cuando la vemos en otros, también reconocemos que es mucho sufrimiento. Y al verla así, yo siento que yo he aprendido a tener respeto hacia mis miedos, y a tener respeto hacia los miedos de los demás, porque son dolor, porque es algo que nos causa mucho sufrimiento. Y por eso también siento que no es, para mí no he visto que
que antes lo que hacía era que los minimizaba, ¿no? O los míos o los de los demás. Entonces, si veía que alguien tenía miedo, por ejemplo, un amigo que ya grande de mi edad decía, no, es que a mí me da miedo quedarme solo, yo no quiero dormir solo en la casa. Y yo me burlaba de él, como, ay, no, pues tan miedoso, ya así grande y teniéndole miedo al monstruo debajo de la cama. Yo me burlaba de él. Y hasta mucho tiempo después entendí que eso es mucho dolor, ¿no? Es sufrimiento. Entonces he ido teniendo esa claridad en que burlarse del sufrimiento pues causa más sufrimiento, ¿no? La persona puede estar expresando un dolor y lo que uno está haciendo con la respuesta es nada empático. Entonces vemos que los miedos no son solamente de los seres humanos, no solamente son propios de animales humanos, sino que también los vemos en los animales no humanos. Y es muy, muy obvio, por ejemplo, en los perritos cuando hay pólvora, cuando hay fuegos artificiales, que están asustados, están buscando protegerse. O con las hormigas también. A mí me dio mucha curiosidad después entender que si hay hormigas en la mesa, por ejemplo, y uno toca la mesa, salen por todo lado, ¿no? Pierden su fila y salen corriendo. Y hasta mucho tiempo después fue como, ellas tienen miedo de morir, ¿no? O sea, tienen miedo de sufrir, de ser atacadas, de cualquier cosa. Entonces, también los vemos en los animales cuando van en esos camiones grandes, por ejemplo, las vacas o los pollos, si están ahí, pues tienen mucho miedo. Y también lo vivimos aquí, no hace mucho, con un pajarito que nos pasó, un carpintero, que chocó con una de las ventanas y nosotros lo rescatamos en una super chocoaventura de rescate. Lo pudimos tomar de donde estaba porque era muy peligroso donde estaba en el tejado y lo tomamos y lo llevamos a un lugar que hay aquí que cuida animales en estas situaciones de peligro. Y después lo que nos dijeron era que esta especie de animal, al estar encerrada, no es muy bueno su proceso de recuperación porque el estar encerrado le produce mucho miedo, mucho estrés. Entonces fue como verlo muy vívidamente en ese animalito que lastimosamente no se recuperó porque estaba con tanto miedo del encierro que su sistema no respondió. Entonces es algo que no solamente vemos en los humanos, sino que también lo vemos en cualquier especie, y seguro ustedes se han dado cuenta y lo han visto en sus amigos no animales en la casa, ¿no? Los animales en la casa lo han visto. Y pareciera que este miedo fuese como un tipo de herramienta evolutiva que nos quiere decir algo, ¿no? Porque si lo vemos en los animales es más claro, ellos quieren protegerse, ¿no? Si huyen si huyen por miedo es porque quieren protegerse. Entonces, para mí ha sido interesante si el miedo es una emoción que es resultado de la evolución, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Porque pues en este momento no estamos huyendo por miedo a que nos ataque una tribu o nos ataque un león o cualquier cosa, ¿no? Pero seguimos sintiendo esta emoción y reconocemos entonces que es una emoción que todos tenemos, todas compartimos y que es muy, muy natural tenerla. Entonces, como ha surgido para mí en estos años ha surgido la idea de qué es lo que hay en esa emoción, qué me quiere decir, qué hay detrás cuando se manifiesta o de qué me quiere aparentemente proteger. Pero esto es algo que tal vez vamos a abordar más adelante en otra ocasión. Pero por ahora me interesa para mí, porque lo he visto en mi experiencia, que yo tuve que aprender a reconocer que tenía miedo. Porque yo era de las que decían, ¿miedo? No, yo no tengo miedos. O sea, yo puedo salir a caminar en la oscuridad y a mí no me da miedo. Y no, o sea,
No, yo era de ese tipo de personas que no admitía para nada que tenía miedo. Y era con la idea de que no tener miedo es ser valiente, ¿no? Entonces, pues yo soy valiente, entonces yo no tengo miedo. Y, me pasó como en la película del Rey León, creo que ustedes se acuerdan cuando el leoncito, cuando Simba sale con su amiga y quiere demostrarle que él es valiente y se va al cementerio de elefantes y obviamente está muerto del susto, pero no quiere admitir que tiene miedo. Pero apenas se escucha las hienas, la risa de las hienas, lo que hace es esconderse detrás de Nala y está ahí muerto del susto, pero no quiere admitirlo. Porque la idea es que si somos valientes no tenemos miedo, ¿no? Entonces es algo que una información tal vez muy errónea que hemos aprendido desde la infancia y lo que podemos resignificar es que ser valiente no significa que no tenemos miedo, sino cómo abordamos ese miedo que tenemos. Y hay muchos factores por los cuales, muchos factores externos o internos durante diferentes etapas de nuestra vida que nos hacen sentir miedo a diferentes cosas, ¿no? Porque los niños, por ejemplo, tienen miedo a cosas completamente diferentes a las que los tienen en la adolescencia. Un niño puede tener miedo a que le quiten sus juguetes, o puede tener miedo a que sus papás se vayan y lo dejen, a que la mamá o el papá no llegue a recogerlo en el jardín, a perder su osito favorito. Esos pueden ser los miedos de la infancia, ¿no? Y los miedos de la adolescencia ya van cambiando, ¿no? Miedo a que mis amigos no me acepten, miedo a que me quede sin pareja en el baile de graduación, miedo a que me rechacen, o miedo a ser el último en escoger cuando hay un juego que a mí no me escojan y sea el último, o sea, la última, miedo a perder el colegio o alguna asignatura. Y cuando ya somos adultos van cambiando también los miedos, ¿no? Entonces miedo a no tener un trabajo o miedo a fracasar. Tenemos muchísimo miedo a no ser exitosos, la idea de éxito que nos han vendido. O tenemos miedo a la soledad, a no conseguir una pareja, a no tener una casa y un carro como nos dicen que es lo que debemos hacer cuando somos adultos. Y empiezan ya tenemos signos de vejez, entonces ya uno empieza ahora sí a tener miedo a la vejez y nos empiezan a dar dolores, entonces nos empezamos a tener miedo porque no queremos enfermarnos, entonces ya nos da miedo a la enfermedad y ya adultos más mayores, entonces miedo a perder nuestra identidad de lo que hemos construido, o miedo a perder la memoria, o miedo sí, todo el tiempo estamos rodeados, ¿no? de múltiples factores. Si lo vemos en todas las etapas de la vida, vivimos con muchos miedos. Y lo más curioso para mí ha sido ver que cuánto nos cuesta reconocer que tenemos miedo. Yo lo he visto, ¿no? O sea, me costó 30 y tantos años de mi vida reconocer que tengo miedo. Y estas experiencias vemos que son completamente compartidas. Todos tenemos miedos, entonces es algo que todos vivimos, es algo que nos produce muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, y por eso es importante que no estemos juzgándonos, ¿no? O sea, si es algo que está dentro de nosotros como un mecanismo evolutivo, es algo que todos sentimos, no es adecuado que sintamos vergüenza, por ejemplo, por tener miedo, ¿no? O aceptar que tenemos miedo. Si es algo normal, porque si la hemos visto así, ¿por qué no sentimos vergüenza, por ejemplo, cuando tenemos sueño? Si es algo que hace parte de nosotros. Y ese reconocimiento de que puedo aceptar que tengo miedo y aprender a verlo sin vergüenza, es lo que nos puede empezar a orientar a ver qué hacemos con los miedos. Entonces ese es un primer paso, reconocer que está ahí y no juzgarnos por sentirlo, y no juzgarlo en otros cuando vemos que hay sufrimiento.
Además que nos podemos acostumbrar muy fácilmente a, a rechazar o a sentir aversión cuando lo vemos manifiesto en otros. Entonces no hay empatía cuando vemos que la otra persona o el otro ser está sufriendo por miedo, ¿no? Sino que hay un rechazo, porque si no nos cuesta mucho reconocerlo en nosotros mismos, pues es mucho más fácil que estemos rechazándolo en los otros. Así que el miedo, si queremos empezar a trabajarlo, tenemos que, además de reconocerlo, empezar a ver que sí es una experiencia natural, y cuando ya tenemos ese primer elemento de reconocimiento, podemos ver que hay estrategias que podemos implementar, pero como en todo proceso de reconstrucción, el primer paso es aceptar que está ahí. Y hay estrategias que podemos implementar, pero también es algo que vamos a tocar más adelante y que nos pueden ayudar a decir, como decimos nosotros, como se dice a veces, no sé si lo dicen en todos los países, en Colombia se dice a tomar los toros por los cuernos, ¿no? Porque ya lo vemos ahí, lo tenemos ahí y ya no nos va a dar una aversión ni rechazo a verlo. Entonces, estar dispuestos a aceptarlo es esa primera idea que podemos implementar. Y para poder hacerlo, quiero que tengamos como una primera tarea, y es que cuando lo sintamos simplemente lo nombremos, ¿sí? Como reconocer lo que está ahí y decir, sí, podemos decirlo mentalmente, ¿no? Tengo miedo, uy, aquí está, y simplemente verlo. En este momento no queremos empezar a generar estrategias, sino ese es un primer paso. Y para hacerlo, quisiera que durante la semana tomaran 3 momentos en el día en el que lo reconocen, ¿no? Y son elementos muy simples, ¿no? Por ejemplo, si están en la calle y ya es tarde y ay, me va a dejar el transporte y voy a llegar tarde, ahí ya hay un miedo, ¿no? Entonces podemos reconocerlo, tengo miedo a esto, no terminé mis deberes y mi jefe se va a enojar, entonces aquí también puedo tener miedo, o no sé, mi pareja vio a otra persona y estoy sintiendo miedo de que me va a abandonar, ¿no? Entonces solamente verlo y reconocerlo y nombrarlo mentalmente y decir, sí, aquí hay miedo o tengo miedo. Y con esta tarea podemos empezar para la siguiente vez ver qué hay detrás de estos miedos. Y así como dicen en Misión Imposible, si decides aceptar la misión, es empezar a hacer esta tarea diaria. Y no con la idea de que ahora lo vamos a resolver, sino que estamos dando un primer paso. Y ese primer paso lo vamos a hacer juntos y juntas. Yo también estoy haciendo y quiero hacer la tarea. Y así vamos a caminar en este camino de esta semana viendo nuestros miedos. Un abrazo.